Amigas y amigos de Campestre Media, esto es Trend Talks y nos encontramos celebrando el tercer episodio de esta fabulosa celebración de podcast. Ahora tenemos una invitada muy especial. Ella es ingeniero industrial con maestría en alta dirección, la ingeniero Edith Tornero, a quien damos el día de hoy la bienvenida y con quien hablaremos, entre otras muchas cosas, de responsabilidad social empresarial. Muy bienvenida, Edith. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. Gracias por la invitación y encantada de estar contigo, Carmen. Hombre, un placer, de verdad, los agradecidos somos nosotros porque Edith tiene muchísima experiencia y una de sus cualidades más importantes de las que platicamos previamente de esta reunión es que ella trabaja y ha hecho labor y tiene muchísima experiencia en diversos aspectos, ¿no?, de los negocios. No solo es ingeniero industrial, que ahorita vamos a ver cómo llegó ahí, un ingeniero industrial a ser ahora experta en responsabilidad social empresarial y cómo el día de hoy, en una ciudad como Tijuana, por ejemplo, esto es de tanta relevancia. Cuéntanos un poco más, por favor, de qué significa la RSE que tanto vemos de repente relacionado a las empresas. Gracias por la pregunta. El tema de la responsabilidad social apareció en mi vida por el 2009 en una empresa que trabajé muchos años y en la cual quiero muchísimo. Tuve la oportunidad de que me pusieran de frente el tema y me encantó tanto que pues soy una persona promotora de la responsabilidad social. Se puede ver desde el punto de vista filantrópico, que es el más estándar. La empresa te dice, no, pues quieres apostarle la responsabilidad social, pues súmate a una recaudación. Por ejemplo, para niños, para personas con ciertas condiciones, para Cruz Roja, para este tipo de organismos. Y siempre les digo que la parte filantrópica es una parte de la responsabilidad social. Es una quinta parte de la responsabilidad social. Otra de las tendencias cuando habla uno de responsabilidad social es el tema medioambiental, pero no el tema medioambiental como impacto, sino como textualmente arbolitos. Y dice, bueno, pues voy a hacer mi labor de responsabilidad social y voy a plantar mi árbol y yo, como dice la canción, y lo voy a cuidar y me va a ayudar a que este mundo sea menos contaminante, ¿no? Entonces son dos líneas que por default definen, o más bien está tipificada la responsabilidad social, pero la realidad es que es mucho más. Edith, y una de las preguntas, yo creo, para empezar, porque tenemos mucho de qué hablar, ¿una empresa debe o puede escoger sus causas? Es decir, se hace un diagnóstico, un análisis y ve qué es lo más apropiado, o es más la demanda y lo que se acerca a los valores de la empresa. ¿Cómo se define? O sea, ¿cómo llegas a este punto de qué es lo que alguien o una empresa debe definir hacia el futuro? Porque es para aceptar, ¿no?, esta empresa hacia el futuro. Por eso la importancia de entender la responsabilidad social, porque como uno no tiene una interpretación clara, cuando llega una organización, una ONG y dice, necesitamos apoyo para niños, entonces dices, bueno, voy a hacer mi labor y voy a donar, pero realmente no tienes una estrategia, no tienes una visión de cómo quieres impactar, y entonces tienes que hacer un análisis hacia adentro de la organización. Primero, ¿a qué me dedico? ¿Cuál es mi vocación como empresa? Y en función de mi vocación poder apoyar esas causas de grupos que lo requieren, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, y hace unos minutos estaba en un evento que les comentaba del ramo de la construcción, y dice, bueno, pues yo como constructora, mi vocación es construir, es generar ciudades, es hacer cosas bien, es que haya un espacio cómodo para la población. Entonces, ¿qué puedo hacer hacia afuera como de la parte filantrópica? Bueno, a lo mejor lo más alineado sería ofrecer cursos de capacitación para la gente para que haga sus propias viviendas o mejore sus propias viviendas. Y sin tocar marcas, ya hay marcas que lo hacen, ¿no? Y que dicen, bueno, los puedes hacer tú mismo, ven y yo te digo cómo, y te doy los insumos para que lo hagas, ¿no? Entonces, está alineada la filantropía o los recursos que tú generas para esa comunidad
alineados a tu Yo pensamiento. digo que sí deberíamos decir marcas porque las personas, empresas que hacen bien las cosas deberían de tener el reconocimiento. Más allá de que les impacte, yo creo que debe tener un impacto muy interesante, muy positivo en el valor de la marca, ¿no? De la empresa. Pero también merece reconocimiento, ¿cierto? Hablamos de Cemex, por ejemplo, que tienen si bien es cierto, su primera línea de negocio, pues es efectivamente el cemento para construcción de casas, para construcción en general. Ellos como corporativo han generado mucha innovación en diferentes líneas de negocio, y una de ellas en el campo de filantropía es que ellos hacen a las comunidades parte de más o donde ellos producen o donde procesan el cemento, invitan a las comunidades a poder participar de su negocio, pero desde el punto de vista de yo te capacito, me compras también material, pero yo te capacito para que tú puedas hacer tu propia vivienda, ¿no? Cómo levantar un castillo, cómo poner una banqueta. O sea, esa es una parte que está documentada en sus reportes de responsabilidad social. Tú puedes googlear cemex.org, le das diagonal responsabilidad social y te sale una serie de información riquísima. Está precioso. Y Edith, ¿sabes que ahorita que dices eso? Yo recuerdo, yo tuve un proceso de selección hace 20 años, muchos años, con Cemex en Sonora, porque tiene unas plantas importantes en Hermosillo, justo, de donde yo soy. Y a mí me estaban en ese momento buscando contratar para un aspecto de comunicación. Soy licenciada en comunicación y ya que estaba en el proceso, fui a Guadalajara, fui a Monterrey del seguimiento, un panel y te entrevistan varios y todo. Cambió mi proceso originalmente para un tema de comunicación y abrían en ese entonces, y quiero saber, porque abrían en ese entonces un área de responsabilidad social. Entonces, tiene tanto como 20 años por lo menos que yo me acuerdo, pero era nuevo. O sea, yo me acuerdo que, y cambió el proceso y yo, la verdad es que no sabía mucho, no sabía casi nada y me puse a estudiar, pero había poco, eran casi ninguna empresa contratada a puestos específicos, sino que eran parte de la de recursos humanos, parte de la de otras cosas, ¿no? Relaciones públicas, mucho PR. Mucho que le daban esa tarea. Era nuevo, creo, para Cemex en ese entonces, lo cual es pues 20 años, por lo menos, o 21. Es decir, que México tiene un desfasamiento con respecto a países europeos, también más o menos de 20 años. ¿Hay algún país específicamente que pueda ser ejemplo, o sea, que sea un líder, digamos, en este aspecto? Obviamente estás hablando de los holandeses, estás hablando de los suizos, pero también hablas de una comunidad, por ejemplo, española, en donde han hecho muchísimo trabajo, mucha política pública en función de la responsabilidad social. Es riquísima una serie de, no nada más académicamente, sino dentro de sus mismas funciones que hacen ellos, avienta la responsabilidad por el frente. La responsabilidad social, específicamente, yo siempre la veo como algo en medio de las empresas que toca todos los puntos y que tiene que trabajar, subir de manera, ahora sí que ir mejorando cada vez en la gestión, ¿no? O sea, viene haciendo como una regla que le vas poniendo y le vas subiendo la métrica. Bar, como dirían en Gabriel paisano. Entonces, cuando dicen el raise the bar, va un poco por allá, ¿no? Eleva y te impulsa, ¿no? Fíjate que en preparación a esta entrevista estaba viendo la definición oficial o una de las definiciones oficiales de responsabilidad social y dice, me gustó porque hay una parte que me gustaría cuestionarte para que nos digas más información. Dice, contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. El objetivo es mejorar la situación, contribuir de manera con gran valor y valor añadido, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el concepto dice voluntaria. Pues, ¿qué tan voluntaria es? Yo no sé qué tan voluntaria debería de ser. O es responsabilidad, y una responsabilidad no es como que, pues déjame ver si me hago alguna responsable o no. Es una acción voluntaria, es una acción que no te ponen una pistola por detrás, así, debe ser consciente. Por ejemplo, si con gobierno, municipios y demás no exigirían, no deberían de exigir una contraparte, o sea, una aportación adicional o una participación de las empresas. Hay mucha legislación y en México te puedes encontrar una cantidad de normas oficiales o de normas mexicanas, las famosas NOMS o NOMS MX, y esas tienen una serie de lineamientos tanto para la protección de la persona como para ejecutar acciones, en el caso específico
del área de construcción, que es la que yo manejo, una de las que yo manejo. Tú eres miembro de la coordinación en la Cámara de Construcción aquí en Tijuana. Hoy en la CEMIC, en el área de la responsabilidad social. Pero desde ahí, las mismas normas oficiales existen para una instalación eléctrica, una instalación de tubería, una instalación de tu red de incendio. O sea, hay mucha normativa. ¿Qué pasa con nosotros como mexicanos? Pues como cuando compras una cámara nueva, abres la cámara, empiezas a moverle y al final cuando ya no sabes qué hacer, entonces volteas y ves las instrucciones. Y entonces la responsabilidad social viene a motivar a que sea algo aspiracional para que hagan las cosas como tienen que ser, como congruentemente se debe de hacer. Hablan, y precisamente la definición, yo siempre lo manejaba como una acción consciente y congruente. Y cuando hablas de congruencia dices, híjole, ¿hasta dónde soy congruente yo como persona? Y como las empresas estamos formadas por personas, pues entonces que alguien me explique. Yo puedo ser una empresa contaminadora número 1 y luego querer tapar el pozo y sembrar algo, porque entonces no tendría ninguna congruencia la demanda, la sentencia, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor algo de, bueno, sí contamino, pero estoy consciente de mi contaminación, entonces trato de mitigar el impacto y además hago esto. Educo en salud, doy otros tipos de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana, ¿cómo ves tú? ¿Estamos en qué nivel, digamos, en qué grado de avance comparado con a lo mejor otras ciudades? Es una de las ciudades, el municipio más grande de todo México, ¿no? País. ¿Cómo lo ves en comparación con otros espacios, estados? ¿Y qué tendríamos que estar haciendo, digamos? Porque también una cosa es a nivel destino, ciudad, pero yo creo que también hay una responsabilidad, y esa es una segunda pregunta, hacia lo individual, ¿no? Fíjate que en ese sentido yo identifico Ciudad de México como la más grande, y luego estamos hablando de Monterrey o Guadalajara, más o menos en ese orden, pero luego viene detrás Tijuana, como municipio. Como municipio, sí, a eso me refiero, ¿no? Administración independiente, digamos. Como viendo desde este punto de vista, México y Monterrey llevan un liderazgo. Más bien las 3 ciudades llevan un liderazgo. Obviamente, si lo ves desde el punto de vista de porcentaje, pues son más grandes. Entonces, el impacto que se genera, a lo mejor dices, bueno, aquí en la ciudad, o más bien en el municipio ni siquiera en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California hay alrededor de 20 empresas domiciliadas, 15 empresas domiciliadas en el estado, que tienen distintivo CR, domiciliadas. Hay otras empresas que son nacionales, que traen el distintivo y que vienen e impactan aquí en la ciudad, que es muy diferente. Están domiciliadas en México, están domiciliadas en Monterrey, pero domiciliadas aquí en Baja California, alrededor de unas 15, que tienen el distintivo, contra unas que pudieron ser, o sea, a lo mejor 50 empresas en el centro, que es un hándicap bastante amplio, más. Y dices tú, bueno, pues ¿dónde está Tijuana, no? Pero si te pones a ver que Tijuana es hoy por hoy una ciudad o una zona, forma parte de una zona nacional, pues dices tú, vas del otro lado y te comparas con el otro lado, entonces somos pequeñitos, ¿no? Esta es la realidad. Oye, y este distintivo, Edith, ¿quién lo otorga? ¿Quién lo, regula de veras el accionar o lo que se requiera para estar en ese lineamiento? Fíjate que el Centro Mexicano para la Filantropía es una asociación civil, nació como asociación civil, y ellos empezaron a gestionar el tema de las ONGs para apoyar a que se regularizaran las ONGs, a que tuvieran un directorio, que tuvieran transparencia en todas sus gestiones, pero de la mano se fue yendo hacia el lado de la responsabilidad social como algo muy relacionado, y entonces crearon la parte del distintivo de empresa socialmente responsable. Tiene alrededor de 20 años, sí, en el 2013 años, 23 años, en el 2000 empezó lo que era el distintivo como tal. Hoy tiene un impacto hacia Latinoamérica, hay muchos vínculos con organizaciones del mismo tipo a nivel Latinoamérica y tiene un liderazgo bastante interesante, lo que es MEFI México hacia Latinoamérica. Liderazgo, ¿qué acciones puntuales, por ejemplo, como ejemplo para nuestros escuchas, podemos compartir que México haga muy bien? O ejemplos puntuales, a lo mejor incluso de Tijuana o de Baja California, que tú digas, esto es de reconocerse, es un muy buen ejemplo, esto es un caso de éxito.
vuelvo al mismo tema. Cemex Sí. es una empresa, nació mexicana, cementos mexicanos. O sea, Cotizando en el mundo, cotizando en la bolsa dura. si y ves pasando por ahí un camioncito, entonces dices, ahí está, ¿no? Sí. O sea, obviamente hay muchas otras empresas, pero realmente, y lo digo igual tiene como cualquier empresa, siempre hay altibajos o siempre hay bemoles, ¿no? Pero en realidad, desde mi punto de vista que me ha tocado revisar sus informes, es algo que siempre me da mucho gusto. Oica, por ejemplo, es de la construcción también. Es una empresa que apuesta mucho a la responsabilidad social. Otra empresa es Nestlé, que dices tú, vende el tipo de producto, pero le apuesta mucho a la investigación para que pueda. Nestlé tiene, o sea, desde alimento de perrito, que alimento de bebé, alimento no sé qué, o sea, está... O sea, empresas Bimbo. Bimbo es una de las corporativos que de origen el titular, don Lorenzo, le apostó a la gente, dio más por el tema de la calidad de vida, ¿no? De manera natural. Entonces dices tú, bueno, sí, hemos hecho cosas muy... Se relaciona entonces con lo que, otro concepto que creo que he escuchado bastante en los últimos tiempos, el famoso salario emocional también, de bienestar. Sí, ahora lo llaman la norma 035, bueno, la norma 035 regulada ya por el gobierno a nivel federal, que apuesta a un desempeño, un desenvolvimiento dentro de la empresa más cómodo para el trabajador, más equilibrada, entre comillas, más equilibrada. No es hacia afuera, sino también hacia adentro, hablando de la congruencia esta un poco. La responsabilidad social, de hecho, uno de sus principales brazos de la responsabilidad social es precisamente el colaborador. Esa es su primer línea de trabajo hacia adentro. Y viene en diferentes matices. Viene siendo la capacitación, viene siendo el desarrollo personal, viene siendo la familia, lo que es la relación trabajo-familia, o sea, viene siendo la seguridad del mismo trabajador. O sea, todo eso lo engloban en la parte de lo que es calidad de vida, ¿no? Entonces, dices, norma 035, sí, ya venía, pero el tema de la responsabilidad social viene antes, entonces eso viene como consecuencia de la responsabilidad social empresarial que la corporativa, porque de nombre así se escucha igual o primo hermano, pero creo que no es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, son diferentes escalas. Igual tiene diferentes connotaciones, ¿no? Pero realmente cuando hablas de corporativos, hablas porque es una empresa o un grupo de empresas que de alguna manera se alinean a esas dinámicas de trabajo, a esas acciones de trabajo. Y cuando hablas de empresa, a lo mejor te imaginas algo mucho más pequeño, ¿no? O hablando de corporativos, no sería, que digo, esos grandes que te comento. Es que estoy yo impactada, porque no es que no supiera que Edith es una profesional incansable de grandísima experiencia. Edith, cuéntales un poquito más, por favor, ¿qué tanto haces? Porque hotelera, empresaria, filántropa, o sea, haces 1000 cosas y es bien interesante el poder decir también que es todo esto que te llevó aquí el día de hoy, ¿no? A podernos compartir estas cosas de gran interés. Fíjate que el tema de la responsabilidad social de alguna manera lo llevo ya dentro en las gestiones y he tenido la oportunidad con apoyo de la familia de poder implementar en las empresas, en 2 de las empresas que tenemos. Te puedo platicar un poquito del tema hotelero, que era algo que no tenía. De hecho, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero los conocimos en un evento de la FED, de las mujeres empresarias del turismo, hace 4 años. Como antes del verano. Pero justo apenas este año, y una de las principales aquí personajes que me encontré en el evento. Entonces, esos son grandes puntos de encuentro y es bien interesante poder ver cuáles son los alcances, porque pues no nomás es la construcción, no nomás es el industrial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué acciones o cómo tú trabajas estos aspectos? Tú eres experta en uno de tus negocios. Ejemplo, el hotelero, que vayan a visitarlo, el Hotel Limbo, en Valle de Guadalupe, ¿verdad? Divino que, ¿hace cuántos años empezaron ahí el proyecto? Nosotros empezamos a trabajar ahí como hace unos 8 años, menos de 8 años. ¿Proyecto familiar? Es un proyecto familiar, era una casa de retiro y bueno, la vida nos ha llevado a lo que tenemos ahora, que es un hotel boutique.
dice ese hotel boutique que tiene pocas habitaciones, es un servicio como más personalizado. Eso es lo que buscamos en ese. Pero dentro de ese proceso de la ejecución del proyecto, se hicieron varios ajustes para que pudiera alinearse a lo que nosotros como empresa o como grupo de empresas queríamos hacer para generar menos impactos en el valle. Y uno de ellos, te puedo decir, en el limbo normalmente no utilizamos o minimizamos el tema de los plásticos. Desde el mismo botella de plástico, que parece una tontería, pero que en realidad nosotros ofrecemos. Entonces es arriba de 500, dice la... ¿No? Sí, imagínate, por individuo, por uso, por año, por día, te vas y dices, óyeme, eso no puede seguir pasando, ¿no? Digo, ahí tenemos biodigestores, que son una serie es una serie de capas que hacen cuando sale el agua negra para filtrarse y para de alguna manera volverla agua gris. Y esa agua gris se usa para riego, que es más o menos reciclamos el agua. Tenemos celdas solares, tenemos lo que viene siendo en el caso de la comida, que tenemos restaurante también, hacemos la separación entre los residuos de comida y lo demás, de tal forma que eso lo llevamos y tenemos composta que lo utilizamos para las plantas que tenemos dentro del mismo predio. Nosotros generamos dentro del predio ya bastantes plantas que utilizamos para el insumo de la comida, desde, por ejemplo, calabaza, nopal, lo que si ustedes lo llegan a comer dentro de los platillos de ahí, pues es parte de lo que ya sembramos, de la cosecha que tenemos ahí. Luego no nos enteramos, hay que ir a estos lugares donde no solo estás disfrutando de la magia y la mano de un espectacular chef, sino que te estás comiendo cosas que están llenas de vida, con un cuidado y una atención especial para que sean lo más sano, ¿no? Lo más rico. Nos enfocamos mucho en el cumplimiento de todas las regulaciones que manejan en el Valle de Guadalupe, me refiero a permisos y todo. Porque muchas veces por desconocimiento, que a lo mejor no se cumplen muchísimo. ¿Qué nos puedes, o sea, cómo nosotros podemos acceder a esto? Ya sé que pues hay que estudiar unas maestrías, ¿verdad? Pero tú nos puedes acercar un poco de información sobre cómo un individuo, por ejemplo, a nivel individual o a nivel empresarial básico, alguien que tiene un negocio, que ahorita hay tantos muy interesantes, el Valle de Guadalupe, puede hacerse de este tipo de espacios de mejorar su entorno, ¿no? Fíjate que en el caso del cumplimiento del reglamento, yo pertenezco a una asociación en el Valle de Guadalupe que se llama Emprendedores del Valle. Y en esa organización hacemos mucha capacitación, buscamos mucha capacitación. Hace poquito hubo un foro sobre temas hídricos en el Valle, porque sabes que pues es un tema relevante para los que sembramos uva en esa zona. Entonces nos acerca mucha capacitación. Yo estoy en el área igual que en la Cámara, en el Valle de Guadalupe también incido en temas de responsabilidad social, mucho del tema de medioambiental. Y ahí, por ejemplo, ahorita viene la quinta jornada de limpieza en el Valle de Guadalupe. ¿Quién participa, por ejemplo? Qué interesante. Porque para visitar estamos costísimos todos, pero ¿qué tal para la otra parte de la acción de la modernidad? Es muy suave porque los mismos compañeros que pertenecen a la organización nos salimos textualmente a la carretera a levantar basura. Y vamos, obviamente hay un arreglo entre la persona que nos preside con el Ayuntamiento de Ensenada para que nos mande contenedores o haya más el manejo de la basura, pero lo que hacemos es textualmente limpiar. Yo les digo a las personas que se dedican, por ejemplo, a lo que son turoperadores, les digo, diles a tus clientes que no dejen huella, o sea, que se lleven toda su huella, toda su basura, que se la lleven, ¿no? Esta educación, este espacio de compartido, digamos, de ese tipo de información. Sí, hay reuniones periódicas en donde se está trabajando o se recuerda ese tema de que hay que separar la basura, hay que cuidar que no se contamine, por ejemplo, y demás. Pero baja a nivel del visitante, quiero decir, o sea, se logra, se cumple, se ejecuta. Eso que llamas vinícolas, nosotros lo hacemos de manera individual como Limbo,
pero ya hay otras vinícolas que también lo hacen, en donde invitan al huésped a que si tienen algún tipo de necesidad, o de que si tienen basura, que está en la separación, ya ves los botes de basura y es más común, y eso es genial, porque a final de cuentas puedes darle una mejor, yo les digo, sepultura a la basura cuando ya está separada. Entonces ya ves más esas prácticas, esa invitación en algún foro, por ahí en el valle, les decía yo, pues en la primera vinícola que llegue este tour operador, pues que les regalen una copa de vidrio, y esa misma copa te la vas llenando en todos los lugares, ¿no? Por ahí hubo algunos que como que dicen, ¿cómo que voy a regalar las copas? Pero dices tú, ¿cómo le agregas valor? Quiero decir, cuando uno otorga una experiencia no solo memorable, sino que aparte tiene este impacto, tú le dices, oye, con esto que estás haciendo, con este surplus que te estoy cobrando mínimo, ¿no? Mi costo, estás ayudando a evitar, ¿no? Que se tiren o que se gasten esto, o sea, es un poco la labor de ambas partes. Es mucho concientización, mucho. Esta es la parte que ahorita, y te agradezco mucho que me hayas abierto este espacio, porque realmente el objetivo es concientizarnos, todos nosotros, desde lo que consumes. Y yo te diría, voltea a ver a tu closet y seguramente tienes más de 5 pares de zapatos. Entonces dices, híjole, ¿cuántos de esos ha pasado un año y no te los has puesto y ahí siguen? Y dices tú, bueno, pues, ¿por qué no mejor los sacamos, les damos un mejor uso? Es muy complicado para uno como persona, también en el personal me cuesta trabajo hacer ese tipo de limpias. El desprendimiento, el desapego. Exacto, el desapego, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya hay demasiada producción de ropa, de zapatos, de commodities. La ropa que ahorita se está usando, que ya la de segunda mano, digamos que antes era como, tabú, o no se usaba, o no abiertamente, y ahorita hay grandes boutiques que están dándole vida, ¿no? Otros espacios óptimos a gente a la que le acomoda, le gusta la época, la tela, tal, y ya no mueren lentamente en las basuras esperando a que pasen 1000 años, ¿verdad? Dice por ahí que en el caso de la ropa, dice, tienes que usarla 50 veces cuando menos para que de alguna manera equilibres el costo, lo que costó traerla a tu cajón, ¿no? O a tu closet, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera concientizas a las personas? Pues demostrándoles por un lado que sí se puede, y por otro lado les puedes decir cómo de alguna manera, yo les digo, una persona genera alrededor de 1 kilo de basura diario. Y dices tú, bueno, diario hacemos una prueba, pues yo les invito a que hagan una prueba y digan, a ver si es cierto que yo genero. Entonces de la mañana te levantas y te haces tus huevitos con frijoles, y luego ya se tiró no sé, por un lado la comida, agarras una servilleta, la limpias y vas llenando el bote de basura, ¿no? Y al final del día tienes que sacar la basura. El tema de los contenedores, o por ejemplo tiendas que ahora te venden muchas cosas más a granel, o sea, más allá de la fruta y verduras, las semillas u otras cosas, en lugar del paquetito, o por ejemplo en las comunidades, digo en todos lados, pero a mí me impactó mucho un viaje que hice a Chiapas y andábamos, no me acuerdo si era el cañón o sea, era uno de los cañones y esos que andábamos así como en kayaks y demás, y acababa de llover. Se habían lavado todos los cerros, donde vive gente muy humilde, ¿no? De las comunidades, y lo que estaba lleno, todo el agua, era un asco. La verdad me tocó mala experiencia, preciosa obviamente la naturaleza, pero tú veías lo que te rodeaba inmediatamente el agua, eran clorox, botes esos de Pepsi del cilindro, es una cosa verdaderamente triste. Y digo, ahorita ya hay otras tecnologías, ya hay aparatos que están en estos mismos lagos o estos mismos zonas de mantos y demás que limpian de alguna manera, te van integrando, pero no todo puede morir, o sea, eso tardará una vida en deshacerse, pero en el Inter, ya imagínate todo lo que lo afectó, exacto, de flora, fauna y demás, ¿no? Con estos deslaves o con esto. Entonces lo vemos, pero nos afecta a todos, ¿eh? Y no lo vemos. Y no lo vemos. Lo vemos y no lo vemos. ¿Cómo estoy flotando en basura? Exacto. Cuando esto es el paraíso. O sea, pero es una tristeza. Pero no se te tira a las zonas marginadas. Muchas veces es el de al lado, en el frente. Yo les digo, no asesina. De repente ves el escritorio y dices, Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde están las 5 S? A ver, ahora sí que las 5 S es, primero limpias el espacio, lo organizas, es la segunda, lo organizas, lo seleccionas,
O sea, qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Identificas un lugar para cada cosa y lo demás, pues obviamente lo sacas a reciclar. No, la verdad es que no las tengo así como muy presentes, pero siempre me viene a la mente que concepto. y es de tus áreas, desde tu silla, El ordenamiento y la limpieza y la higiene, ¿no? Y la optimización, por ahí va, ¿no? Sí. tienes de repente la taza de toda la semana y dices, ay caramba, diría el Un japonés se muere ahí cuando la ven. Exacto, así que realmente hay mucho de concientizarnos qué es lo que consumimos, para qué lo consumimos, por qué los consumimos. Y a lo mejor hay mejores opciones, o sea, probablemente, y no las escoges por falta de conciencia. Pero no que no tengas esa segunda opción donde a lo mejor cuesta lo mismo, pero no te das el tiempo o la atención de encontrar eso que va a resolver la misma necesidad sin el impacto, ¿no? ¿Cómo balanceas? Porque no puedes dejar de comprar. Ya somos una sociedad consumidora. El mundo es muy consumidor. ¿Cómo lo balanceas para que tu impacto, no nada más como organización, sino como persona, realmente pueda generar un cambio, ¿no? Es un reto, todo un reto. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Edith, y un poco para cerrar, tú eres especialista en muchas cosas, tienes muchísimas especialidades, eres miembro de la red ambiental, tienes esta gran experiencia en manejo de la administración de residuos, pero por ejemplo, hablando del individuo, ahorita que poníamos unos ejemplos, ahorita que está creciendo mismo esta ciudad, y perdón que regrese, pero es que me parece muy, muy impactante el crecimiento de lo que está pasando, que a lo mejor no dimensionamos en el aspecto industrial. Tijuana y Baja California y Mexicali y demás, es un monstruo esto. Y la mayor cantidad de industria ya no se maneja como maquila, ya tiene otra denominación, pero estamos llenos de ese tipo de actividad, porque a fin de cuentas generan trabajo de ese tipo de actividades. Sin embargo, el tema de los residuos es todo un tema, porque desde el punto de vista legal deberías de regresar, viene todos los componentes hacia México y en teoría deberías de regresar todos los componentes junto con lo que te sobró, junto con los residuos. Y la realidad es que no es así. No. En muchos de los casos se queda en México. Y se queda en México porque de alguna manera hay otra serie de regulaciones que lo permite, entre comillas. Pero es un costo al final del día. Un costo. Para el país, ¿no? Pero nosotros y demás. Pero nosotros quedamos con la basura. Okay. O dices tú, caramba, ¿cómo le sumo, no? A esto le sumas desarrollos verticales. Diría Roberto Carlos, yo no estoy contra el progreso, pero es una realidad que tenemos que tener una conciencia. Y me podría decirte que me está sangrando, porque uno como individuo inconsciente, cuando lo estás platicando, yo les digo, cada vez que una plática me la doy a mí, esa es la realidad. Trato de tocar esos momentos sensibles en donde digo, oye, pues es que ya tenías tazas y agarraste la taza que te regalaron. Y dices tú, bueno, ¿para qué voy? Si tengo N tazas, no la ocupo, me voy para un espacio. Pero es una inconsciencia. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Pues todos los días. Lo individual primero, ¿no? Y hacer esa connotación porque, digo, hablo de vivienda vertical que ya es necesaria en la ciudad, pero que no hay una infraestructura para eso. Los drenajes se saturan, ya. Cosas tan sencillas como lo platicabas, el manejo de basura. A mí me tocó en Ciudad de México, de repente sí se para si tienes que, o sea, uno de los, pues sí, reglamento interno de separación de basura. Y luego llegas y la basura te la recoge y la hace. O sea, y tú te quieres morir porque dices, ¿cómo? O sea, el trabajito que estamos haciendo según nosotros como individuos o como edificio, lo que sea, o sea, no tiene esa consistencia hacia el proceso final, ¿no? Pero te puedo decir, hay ciudades europeas en donde, qué pena por ti, pero no pasan por tu basura. Tú la tienes que llevar, tú la tienes, no, en Estados Unidos todavía se recoge la basura, sí, pero hay países europeos en donde no recogen la basura, tú tienes que llevarlas a los centros de acopio. Y están los botes, haz de cuenta, el de residuos orgánicos, está el de residuos inorgánicos, de los inorgánicos se separan entre los plásticos, los vidrios, pero es muy curioso porque por flojera lo avientas todo a un solo contenedor
Digo, a una sola bolsa en tu casa, ¿no? Me da flojera y el cartón y todo lo que me sobre en una sola. Pero cada vez que abres el contenedor negro, que es el de basura general, te cuesta. Los demás no te cuesta. O sea, cuando separa la basura, no te cuesta. Pero cuando abres ese, tienes una tarjetita que pasa y tienes que pagar una cuota cada vez que abres ese contenedor. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Por eso, ¿estás de acuerdo? Es conciencia. Es conciencia porque tengo que pasar por tu basura. Oye, ¿te da pena que se la lleve el de la basura en una sola cucharada? Pues sí van a centros de acopio. Y sí existen, sí hay en Tijuana. Mira, es que eso no saben, pero volvemos a lo mismo, por favor. ¿Cómo sabemos nosotros estas cosas? Puedes llevar tus plásticos, puedes llevar tus electrónicos, puedes llevar cartón. Estamos centro, acopio, basura. Hay uno específicamente a donde yo personalmente llevo mi separación de basura, que está atrás en la Buenavista. Okay. Igual puedo decir marcas, pero es Rubac, la empresa que... No, claro, volvemos a lo mismo. Si son espacios, empresas o individuos que hacen las cosas, incluso la empresa, por un mejoramiento del entorno, hay que felicitar, hay que celebrar. Cualquier sorte de dinero, pero para hacerlo bien, necesita gracia, ¿no? Y dijeras, ambición. La basura te hace rico, sí, no, porque a final de cuentas es un proceso y ese proceso te cuesta. O sea, una cosa es que la separes y otra cosa es que hay una separación real. Es tú, los plásticos, todos los meto en un solo contenedor, pero le metes el plástico grueso, ya sabes que hay del 1, el 2, el 3, dependiendo del triángulo, la clasificación que tenga, entonces pues ahí te llevas tiempo, ¿no? Entonces dices tú, ¿realmente saco dinero? ¿Cuánto saco? Yo le digo, si con separar la basura voy a contribuir a su economía, bien por él, pero mi conciencia va a estar limpia. ¿Cuántos lo podemos hacer y con qué constancia? Es un reto para todos. Y con eso cerramos en este reto para todos. ¿Cómo nos acercamos a gente como tú? ¿Tú consultas también? Doy consultoría. Ahorita estoy pues de tiempo completo en la cámara. Sí. Esa es una de las áreas que trabajo. En el Valle de Guadalupe, te digo, igual incido. La ventaja es que el tema es el mismo. Ajá. Entonces realmente lo único es pues adecuarlo a cada grupo. Pero tengo la oportunidad también de incidir en emprendedoras a través del programa de Mujer Pyme. ¿Mujer Pyme? Perfecto, oigan, acérquense. Pero es meterles darles esa introducción a esa concientización desde el diseño de lo que quieran dar de producto o de servicio. Muchísimas gracias. Edith, ¿algún consejo para la vida, para nuestra audiencia? Piensen 20 veces antes de comprar si realmente lo necesitan, si realmente pueden vivir sin él. Yo les aseguro que a veces entramos al mercado y podemos podemos disfrutar de la compra y cuando llegamos a pagar, simplemente dejamos el carrito y nos salimos y seguramente el 10% realmente lo necesitamos. Exacto. Qué buen consejo, Edith. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gozo tenerte aquí el día de hoy, coincidir después de un par de ocasiones ahí sociales. Querida audiencia de Campestre Media, estamos muy felices. Les agradecemos el tiempo compartido con nosotros. Nos vemos en la próxima en otro Trend Talk. Hasta pronto.